Ok. Va a comenzar otro episodio que va a hacer que esas neuronas que están ahí procrastinando, que están ahí haciendo nada, se activen y comiencen a crear, comiencen a tener ideas. Y hoy tenemos una invitada que realmente me siento bien contento de estar con nosotros y nosotras. Y es una invitada súper creativa, una invitada que tiene muy buenas ideas. Y tiene ahora mismo un proyecto que está súper interesante. Es un área que yo creo que se le da importancia, no creo, se le da importancia en Puerto Rico. Sin embargo, no es un área muy popular en Puerto Rico, es un área que se habla mucho, sí, no se expone mucho de esta información. Y entonces me parece súper necesario y bien interesante hablar de esto. Así que está con nosotros Dayanara. Hola. Hello. Buenos días. Dice que Dayanara madrugara para poder hacer este episodio. parte de, pero ahí está. Sí. Así que nada, Dayanara, hablamos de tu proyecto, cómo se llama, de qué se trata. Pues mi proyecto se llama Palabreadores. Es un proyecto que se enfoca en apoyar a los escritores puertorriqueños. Y realmente es como dice la palabra, usamos muchas palabras, así que de ahí viene la palabra palabreadores. Y poquito a poco nos hemos estado entonces desarrollando, ya llevamos un año, así que estamos bien emocionados por eso. Nice. Entonces, palabradores. ¿Qué busca palabradores como tal? O sea, ¿se enfocan más en la imprenta de los libros o el desarrollo del contenido del libro? Realmente es con el fin de poder apoyar a ¿Okay? los escritores a que vayan desarrollando ese libro que ha estado todo este tiempo en la gaveta, o que quizás tenga como que esas dudas de escritor que siempre están en un momento a Ahora, otro, y muchas veces pues como que tenemos esas dudas en lo que escribí es bueno, realmente lo que voy a presentar a otras personas tiene sentido. Y vienen todas estas preguntas y todas estas dudas, y pensaba que yo era la única hasta que comencé a hablar un poco más con otros compañeros en distintos talleres de escritura, y yo dije, caramba, pero entonces esto es más común de lo que yo pensaba. Y a través, asimismo, como que de las diferentes discusiones en talleres de escritura que había participado, me surgió la idea como que me ha ayudado más tener ese feedback de personas que también están escribiendo y que son honestas conmigo, y me ha ayudado a mejorar en escribir. Y yo dije, ¿no hay algún grupo o algo que nos podamos apoyar, que nos podamos reunir más consecutivamente? Y le pregunté a una amiga, Marieli, que es la de We Are a Blog. okay. Ella es reseñista de libros, y le pregunté, porque ella lleva más tiempo, ¿verdad?, en la comunidad de lectores y escritores puertorriqueños. Ella me dijo, realmente no sé de grupos así, pero si consigo uno, te aviso. Y me quedé siempre como que con esa idea en la mente, y de momento yo dije, bueno, si no existe, pues vamos a ver qué sale. Y empezamos así. Nice. Y me gusta. Y qué bueno que qué bueno que traes eso, porque parte del proceso creativo, cuando uno está comenzando a desarrollar estas ideas, uno, ¿verdad?, tiene esas dudas. Trae esa parte bien clave de esa duda, porque yo creo que es algo que todos los creativos y creativas nos pasa. Nos pasa en algún momento, en algún área nos pasa donde comenzamos a experimentar esas dudas y ese miedo en diferentes áreas de la creatividad. Y entonces, qué nice, porque de una necesidad
tuya propia de tú decir, oye, me está pasando este proceso, ¿dónde hay esto? ¿Dónde hay un lugar que yo pueda estar y sentirme validada, sentirme que todos estamos pasando por este mismo proceso? Y de posiblemente de no haberlo, tú lo creas, tú dices, mira, no lo hay, vamos a hacerlo. Y qué bueno que lo traes porque en muchas ocasiones, y me ha pasado a mí, decir, oye, existirá tal proyecto, existirá tal producto, existirá esto, y de no haberlo, pues digo, no lo hay. Y me rindo ante la idea de que no lo hay o debería existir. ¿Por qué nadie lo inventa entonces? Y entonces entramos en el pensamiento de que tiene que haber alguien que tiene que inventarlo, mira para allá, esta necesidad y nadie hace nada. Entonces tomar la iniciativa de yo desarrollarlo eh, está súper interesante. ¿Sabes? ¿En qué momento tú dijiste, ¿verdad? Porque me dijiste, ok, no lo hay, lo voy a hacer. Fue así de repente decir, esa realización de decir, no, no lo hay, vamos a hacerlo, o fue también un proceso de decir, que antes no lo hay, ¿cómo lo hago? Yo pienso que fue más un proceso de Ok, cómo lo hago, cómo voy a empezar, porque yo soy una escritora novata y hay mucha gente que lleva años escribiendo y publicando. Entonces, dentro de este taller, que es con la profesora Inés Arroyo, nos conocemos todos y cada uno, ¿verdad? Tiene su área de especialidad dentro de la escritura. Unos se enfocan en la poesía, otros se enfocan más claro. en el terror, otros Legal. se enfocan más en el área de ficción, por ejemplo. Ujú, Y al ver que había tan buena cohesión entre todos, pues entonces sugerí la idea de mantenernos en comunicación luego del taller. Y la profesora me dijo, pues dale, inténtalo. Y hice la página entonces en Facebook para podernos mantener en comunicación, invitando a los compañeros a que compartieran sus escritos dentro del grupo para que nosotros continuáramos la misma dinámica de dar el feedback y poder entonces, ¿verdad?, mantenernos activos. Porque yo pienso que uno de los retos más grandes de escribir es que al ser una actividad solitaria, que sí, necesitamos esa soledad para poder procesar y para ujú, poder ujú, ujú, reflexionar de qué queremos escribir, ujú, pero llega un punto que para el escritor se desanima porque uno está solo la claro, mayoría del tiempo y si quiere claro. sentirse motivado, pues no necesariamente va a recibir el mismo apoyo de otras personas que no han pasado por una experiencia similar. Claro. Así que así van surgiendo, eh, nos mantuvimos en comunicación y así vino la idea entonces de realizar las sesiones de escritura para mantenernos entonces como que reuniéndonos cada 2 semanas más o menos, ver cuándo la mayoría podía, hacer el espacio Ujú, en las agendas y todo, para wow. entonces establecer como que ese tiempo específico y mantener el hábito, porque eso también es otro reto. Ujú. Sí, definitivo, definitivo. Y tengo muchas personas que me han escrito aparte, que son del grupo, y a veces me mencionaban, es que no tengo tiempo, pasan situaciones eh, que los va llevando a que se le haga más difícil poder establecer ese hábito. Ujú, ujú, ujú. Que es como cualquier otro hábito, si uno no lo mantiene, pues Sí, se sí, cae. definitivo, definitivo. Y mencionas dos cosas, que vamos a hablar sobre ellas, porque una habla de algo que yo creo que es esencial, ¿verdad? Y he desarrollado esa creencia cada vez más fuerte en el camino, porque, como tú dices, como artistas, como creadores, creadoras,
el camino es solitario, o sea, el proceso de creatividad en muchas ocasiones es solitario porque estamos desarrollando esas ideas y las queremos hacer tangibles. Entonces, perdemos el sentido de comunidad, de tener cerca eh, gente, ¿verdad? De igual forma, creadores, creadoras, artistas que estén cerca de nosotros. Somos sensibles a la crítica también. Entonces, ponernos en el spot de recibir esta crítica también nos hace más vulnerables. Entonces, pues, no, podemos guardarnos un poquito más para protegernos de esa incomodidad de la crítica. Sin embargo, yo pienso que la crítica de una misma comunidad que está haciendo lo mismo, pues se siente eh, menos difícil de procesar porque son gente que hace lo mismo que tú, están en el mismo proceso que tú, aunque sean diferentes áreas, sea ficción, no ficción, pero están en el mismo proceso. Entonces, pues, se siente menos vulnerable. Entonces, esa parte de comunidad es bien importante. Y yo creo que se da en todas las áreas de creatividad. Lo vemos más marcado en el área artística, que se hace esta comunidad de arte, por ejemplo, musical. Los músicos y todo esto, como que se reúnen más para esa parte de crear música y esa parte de... Entonces, pues tenemos los géneros y cada género tiene su comunidad. El rock, el rap, todo el mundo hace su comunidad y eso está, diría, estoy buscando la palabra, para no ser una palabra tan simple, pero es bien útil que tú hayas creado esta comunidad de escritores, que hayas incorporado esta mentalidad en la escritura, porque entonces te da un espacio también de ventilar. Mira, se me está haciendo bien difícil. Mira, el contexto, las situaciones que tengo no me dejan desarrollar estos hábitos. Y entonces tienen un área donde poder ventilar y entonces recibir empatía, recibir simpatía de que, mira, está bien, está nice. Entonces, ¿cómo esa parte de los hábitos de escribir? Háblame de los tuyos. ¿Cómo son tus hábitos de escritura? Mis hábitos de escritura, bueno, yo, yo creo que yo siempre, o por lo menos mi historiadora más fiel, que es mi mamá, dice que yo siempre andaba con una libretita desde pequeña, por ahí, y escribía. Poquito a poco fui como que conectándome de nuevo con la escritura durante la universidad. Siempre lo usaba como una forma de ventilar, como que soltar alguna emoción que fuera como que difícil o tratar hasta de procesar algunas situaciones para entonces luego leerlo y pensar, ok, esto es lo que está pasando, ¿qué podemos hacer? Y poquito a poco, para ir retomando el hábito, da la casualidad que en la pandemia, pues obviamente cuando hicimos todo el Claro. lockdown, yo estoy en Estados Unidos, estoy lejos de todo el mundo, Mm. so yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Mm. Pues volví precisamente a, como bien dice, a los inicios. Claro. Retomé las libretas, empecé a escribir, da la casualidad que me mencionan como que vienen talleres de escritura que están dando ahora, pues online, porque con toda la situación de la pandemia, pues todo se movió más online y más accesible. Y yo pensé, bueno, esto va a ser una buena experiencia para volver a retomar esos hábitos que yo tenía. Y actualmente lo que intento es mantenerme bastante fiel a esa hora cada 2 semanas para sentarme a escribir. Eso sí, si viene la musa en algún momento, tengo la libreta cerca, en alguna esquina con un bolígrafo y me siento. Eh, Hay veces que viene la musa donde sea,
estoy Claro. tomando café en algún coffee shop o estoy guiando y de momento vino una idea y es como que, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues he estado buscando alternativas con eso, pero sí he tratado de mantenerme bastante fiel. Cada 2 semanas, 1 hora, con las sesiones de escritura de palabreadores, mantenerme entonces bastante consistente con eso. Chévere. Chévere, sí, no, eso es cuando surgen las ideas en los momentos menos inesperados, en los momentos que uno no puede hacer nada. Como, ¿sabes? Es bien, es una tortura porque la idea entonces se queda, yo por lo menos en lo personal me quedo rumiando en la idea y me quedo ahí, y me quedo ahí, y me quedo ahí, como que me da cierta pequeña obsesión con la idea porque no la he podido sacar y entonces me quedo ahí con ella y con ella. Entonces, hasta en ocasiones me da ansiedad. Y trabajar con, y he conocido diferentes creativos que también le pasa lo mismo. Como Es que que estoy a mí me ha trabajando, pasado. sí, es que estoy trabajando, surge esta idea y no puedo hacer nada. No sé si grabarla, no sé si escribirla, y es verdad. Encontrar encontrar esa herramienta para poder escribirlas o grabarlas, yo creo que es bien importante porque si no, y se pierden a veces, lo más Definitivamente. triste. Y hay, de las muchachas del grupo me han sugerido una aplicación para ¿Okay? grabar en esos momentos que uno va guiando, que uno no tiene a la mano como que lápiz y papel. Exacto. Pues entonces me han sugerido y que le ha funcionado a ellas grabar la idea tal y como surge en el momento y luego entonces pues se sientan y lo escriben. Escribirlo. Sí, Pero hay eso es muchas importante. formas, de verdad. Claro, hay muchas herramientas. Yo creo que es como, es buscar la que más útil te sea según tu contexto. Es como los hábitos. Y estabas hablando de tus hábitos. Y encontrar ese proceso de crear los hábitos no es fácil. Se habla de que crea hábitos. Y la realidad es que si logramos crear ese sistema de hábitos, puede ser más fácil. O sea, facilita más el proceso de crear. Porque cuando no tenemos ese sistema de hábitos, entonces utilizamos más de nuestro esfuerzo, más de nuestra energía en momentos desorganizados. Entonces, pues, no, realmente no vamos a crear algo significativo o algo que queremos crearlo bien. Entonces, crear ese sistema de hábitos o espacios de tiempo, que eso es otro tema, el tiempo, donde yo consigo, ¿verdad? Tiempo. Pero algo que hacen que, por lo menos, la información, la literatura habla hoy día, es 1 hora. Y entonces, mayormente recomiendan 2 horas. Por ejemplo, como ¿verdad? Crear escritura, escribir 2 horas, que estamos pensando, 2 horas súper super útil. 2 horas. Después de eso ya no hay nada más. Que 1 hora de ese espacio está bien, bien bueno, porque eso les permite tener ese espacio, esa hora para poder crear y entonces después hacer lo que quieres hacer durante el día y no tener esa tortura mental a mí me pasa porque por lo menos en Creative busco pues, en darlo, por ejemplo en Instagram, en Creative en Instagram busco crear estos carruseles, esta información y condensarla a lo más simple, información que es compleja, condensarla a lo más simple, a que sea, no puedo crear un carrusel de 30 slides ahí, so, pues condensarla. Entonces es un reto, porque tengo que leerla, buscar, o ya la tengo aquí de algo que aprendí en mi proceso, quiero condensarla, escribirla ahí, entonces escribir el caption para que la persona pueda entenderlo, eh, es un reto, es un reto, es un reto. Y entonces, encontrar ese tipo de espacio y esos hábitos puede ser retante. Entonces, estas personas que su contexto o situaciones que no les permite crear estos hábitos, ¿qué tú les recomendarías
hacer. Realmente yo les recomendaría que respeten su estilo de vida, reconociendo su estilo de vida y que dentro de la dinámica que se tenga, poder sacar de su tiempo, no tiene que ser 1 hora, puede ser media hora. Claro, Un momento puede ser quizás en la mañana, no claro. necesariamente en la tarde, Ujú. sino que explorar ese estilo de vida que cada quien tiene, porque yo he sabido de personas que escribían y han publicado, personas que escribían mientras los nenes estaban durmiendo, Ajá. personas que escribían después de salir de trabajar a las 5 de la tarde, Ujú, ujú, por ese compromiso. claro. No un compromiso por cumplir con alguien, sino un compromiso Mm, para uno mismo. Y yo pienso que eso es lo que hace la diferencia, porque el mm, tener ese compromiso con esa idea ujú, que ya tú tuviste es lo que te va a hacer el cambio de mentalidad, de sentir como que es que no puedo, es simplemente una idea, sí, pero si te comprometes a tu idea ujú, y respetas tu estilo de vida, puedes reconocer entonces en qué momentos puede funcionar para ti estos ujú, hábitos. ujú, ujú, Porque no es lo mismo para todo el mundo. claro. Ahora mismo yo he estado conociendo diferentes escritores que vamos a estar iniciando el NaNoWriMo, que durante el mes de noviembre vamos a estar escribiendo diarios una cantidad de palabras Mm, para llegar a una meta final. ok, Y realmente, o sea, ellos utilizan Pinterest para hacer vision boards de los personajes y claro. poder desarrollar sus personajes y su historia. Otros Cool. tienen playlists de música que va de acuerdo con lo que están escribiendo para ponerse en el mood de escribir lo que están haciendo y Mm, el proyecto en el que se van a enfocar este mes. Y eso de verdad que me sorprendió muchísimo porque yo soy una persona bien visual y me gusta como que verlo antes de empezar a escribir. Y que ellos utilicen esa herramienta a mí me sorprendió. Y hay personas cool. que si trabajan, obviamente durante el día, se hace bien difícil poderse sentar a escribir. Claro. Hay otras personas que sí tienen esa flexibilidad de poderse sentar durante el día, eh, durante la hora de almuerzo, que es realmente jugar con el estilo de vida que uno tenga. Claro, qué cool, qué cool. Eso es súper cool. O sea, música, crear, buscar imágenes en Pinterest para los personajes. Qué nice porque te da esos diferentes procesos creativos que me encanta, me encanta. Qué bueno que compartiste eso porque caemos a veces en la trampa de que comparamos nuestro proceso creativo con el del otro. Si vemos, por ejemplo, vemos entrevistas así, vemos contenido así de gente que está top en algo, música, Ujú. creación de películas, y escuchamos su proceso creativo, a veces queremos imitar eso, o queremos de cierta forma adaptarlo a nuestra vida, a nuestro estilo de vida, y gracias por que traes respetar mi estilo de vida, porque esa es una parte bien importante. Y respetando mi estilo de vida, es, es tratando de no compararlo con el estilo de otro, porque ya está top, entonces queremos emular eso, queremos imitarlo, queremos traerlo a nuestra vida, y como no resulta, pues caemos en la frustración, o caemos Ujú. en no valorar lo que somos, en no valorar nuestra arte, porque fulano de tal que está en el juego top hace esto y yo no. Y entonces, este, qué bueno que traes eso, porque la diversidad creativa es grande tu Ujú. historia. Yo creo que de parte de lo que tú traes, de yo respetar mi contexto, de yo respetar dónde estoy, es respetar mi historia. Yo tengo mi historia.
Mi historia no es la misma que la tuya, mi historia no es la misma que, no sé, Quentin Tarantino, que hace películas, a mí me encanta, hey, y para mí me inspira, aunque es súper violento, sus películas lo han criticado, pero me inspira cómo es su historia de cómo él comenzó a grabar películas. Pero no es mi historia. Yo no puedo buscar su historia y ponerla en mi historia, porque eso es parte de respetar mi proceso. Qué brutal, qué brutal que trae eso, de esas diferentes formas de buscar inspiración. Y es que es bien difícil pensar que todo el mundo lo va a hacer de la misma forma, porque entonces, no. ahora mismo, yo creo que eso también fue algo que aprendí dentro del proceso de estar en la pandemia. Cada quien estaba experimentándolo de forma diferente. Claro. Entonces, el reconocer, caramba, pues yo tengo, pues precisamente porque tú tienes una situación diferente, es que tu historia va a ser diferente. Exacto. Precisamente exacto. Por eso. Y hay Exacto. veces que yo también he caído en esa trampa de compararme y decir como que, caramba, yo quisiera ponerme a escribir y terminar el libro súper rápido y que fluyan las ideas súper rápido, pero si yo no conozco el método que me funciona a mí, aunque trata de emular a esa persona que, como tú mencionas, está top, no va a ser tan fácil porque no es el estilo que me funciona a mí. Claro, claro, y mira, encontrar, tú decías, el compromiso con el arte, y yo creo que también esa va de la mano con lo que estás diciendo, porque es el propósito, ¿verdad? O sea, si tú tienes claro un propósito, una visión, pues, y esa visión te mueve, tú vas a tener amor por esto, vas a tener amor, vas a tener pasión y vas a tener ese compromiso por esto. Entonces, vas a encontrar ese ritmo. Yo estaba leyendo un libro, conchale, y ahora olvidé el título, estoy recién leyendo, y el primer capítulo son de cinco movimientos para crear lo que tú, ¿verdad? Lo que uno quiere crear, cinco pasos o 5 movimientos. Entonces, el primer movimiento que él habla que debemos hacer es conocerse a uno mismo. Y entonces, a veces escucha un poco clichoso porque lo han hecho clichoso y lo han hecho así popular. Sin embargo, es bien importante conocerse a uno mismo. Y va de la mano con lo que tú dices. Conocerme a mí, sacar esos espacios donde y es incómodo. Porque entonces tenemos la narrativa, esa voz interna, donde cuando niños nos dijeron algo, cuando niños o niñas nos dijeron algo, y está ahí, esas voces críticas. Y entonces es un espacio vulnerable con uno mismo, de conocerse a uno mismo y decir, espérate, y ser realista. No tengo el estilo de vida ahora mismo. ¿Cómo yo puedo llegar a ese estilo de vida? No tengo estas capacidades ahora mismo de escritura. ¿Cómo las desarrollo? No tengo las destrezas de escribir esto específicamente. Pues, ¿dónde están esas destrezas? Es el vulnerable. Ok, no soy esto ahora mismo, pero ¿qué persona es la que yo quiero ser? Esa es parte del libro, me gustó, porque ¿quién yo quiero ser? ¿Quién yo soy ahora y quién yo quiero ser? ¿Cómo yo acepto quién yo soy ahora para entonces poder llegar a quién yo quiero ser? Ese escritor, esa escritora, ese papá, esa mamá, esa vida balanceada de entonces ser para llegar a ser esta persona, respetando esa historia. Y yo creo que la comparación es bien amiga o hermana, yo creo que es pariente de la inspiración. Están ahí, ¿ves? Porque me inspiras, entonces si no estoy a gusto con quien yo soy, porque no he trabajado conmigo, pues entonces me comparo y quiero adoptar la identidad de otro, porque no he desarrollado mi identidad. Y es un proceso, tampoco es que te sientas mal. No, está bien, todos hemos estado ahí.
No hemos estado en esa Exacto. trampa. Y es bien frustrante a veces ver Sí. cómo ha sido tan popularizado el tienes que conocerte bien, tienes que quererte bien, y Sí, es como que sí, se puede, pero no claro. es todo peaches and cream. O sea, tienes que reconocer Sí, tus sí, cualidades, tienes que conocer también tus límites y qué sí. límites tú quieres establecer para ti, no para los demás, para ti. Exacto. Y como tú dices también, ser vulnerable. Reconocer como que, caramba, si no tengo estos conocimientos, entonces, ¿qué yo pudiese hacer para tener estos conocimientos? ¿Cómo yo pudiese crecer? Ujú, ujú, Y eso fue otra de las cosas que yo misma fui reconociendo en el proceso de desarrollar el proyecto. Era como que, ok, todos estamos en este mismo proceso de diferentes formas. Vamos a utilizar entonces la misma gente de la comunidad que quizás van más desarrollados, han publicado y todo esto, y ujú, ellos nos van a contar desde su perspectiva y su historia para yo aprender. ujú. Que es como sustituir, en vez de compararme, no, vamos a aprender, que sea Claro, más de crecimiento que de comparación. exacto, exacto, exacto. Qué bueno que lo traes de esa forma. Exacto. Y eso, por eso es útil la comunidad. Ujú, Eso es útil la comunidad porque sí, posiblemente lo que tú haces me funcione. Sí, sí, sí. Posiblemente no, pero si tenemos una comunidad, pues tal vez yo no, lo que a ti te funciona no me funciona a mí, pero tengo otra persona que sí le funciona otra cosa que a mí me puede funcionar. Y esa es la utilidad de la comunidad. ujú, Esa es la utilidad, ¿sabes? Que podemos aprender de otros, podemos optar cosas de otros y entonces así poder ir añadiéndolas, ¿verdad? Y yo creo que más bien en los hábitos, ¿sabes? Si yo soy papá y hay otra mamá o papá, pues me puede ayudar. Tal vez si otra exacto. persona que no es papá y no es mamá, pues no tiene el mismo contexto, pues lo que hace no me va a funcionar posiblemente. Pero si dentro de la comunidad hay papá y mamá, pues chévere. Ujú, O trabajo full time, pues el que se está dedicando full a escribir libros y yo tengo un trabajo full time, pues lo que le funciona a esa persona no me va a funcionar a mí. Porque ujú. yo tengo un trabajo, esto es un side hustle que estoy haciendo hasta que pueda dejar mi trabajo y ser un escritor o escritora full time job. Así que la utilidad de la comunidad me gusta, me Ujú. gusta porque es bien útil esa parte de la comunidad. Y permite conectarnos, porque muchas veces como que dentro de la rutina que uno mismo Uh desarrolla, -huh, por ya sea los compromisos o la carrera que uno tenga, claro, es importante mantener esa conexión con otras comunidades para darse cuenta como que, caramba, no estoy solo, no estoy sola, estamos todos tratando de figure out exacto, para dónde queremos ir. exacto, Porque hay veces exacto. que uno como que se queda en esa idea de ¿seré yo inadecuado o inadecuada por Ajá, estar en este punto cuestionando qué quiero hacer? claro, claro, claro. Sí, sí, nos sentimos solos, nos sentimos solas, sentimos como que seré yo, el mundo no me entiende, pero cuando encuentras el espacio adecuado, entonces, ok, Ujú, ok, 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 hay gente que está pasando lo mismo, hay gente que se le está haciendo más difícil, ok, no estamos solos, no estamos solos, ujú, qué nice, exacto, esa realización de que a veces nos centramos en uno mismo y uno es más sufrido. No, soy yo solo. Sí, yo he caído ahí. Sí, yo he caído todos ahí. hemos caído ahí. Y Todos digo, no, yo estoy, soy yo solo. Y entonces te encuentras con estas personas que te hacen entender que no estás sola, no estás solo. Entonces, la escritura, hace mucho, yo digo hace 3 años atrás, más, hace 4 años atrás, yo estaba
hay un psicólogo puertorriqueño, se llama José Batista, y él tiene unos libros sobre la identidad, tiene una teoría sobre la identidad. Y entonces él menciona algo, unas investigaciones que me resultó bastante interesante, y entonces de ahí seguí buscando más información. Todavía busco información sobre eso, pero habla sobre el lenguaje, cómo el lenguaje aporta a diferentes áreas psicológicas. Y entonces también cómo los símbolos, eh, las señas y los símbolos y el lenguaje aportan a esto. Y cómo aporta, exacto, a diferentes procesos psicológicos. Entonces quería explorar esa área de la escritura. Ujú. Cómo la escritura puede aportar a ideas. Si la escritura es una herramienta para seguir aportando ideas o añadir ideas o esparcir alguna idea específica, si la escritura tiene esta utilidad de poder entonces cambiar nuestra perspectiva o añadir alguna idea. Pues yo considero que sí, ¿Ok? siempre y cuando depende de cómo uno utilice la escritura, porque no Claro. es lo mismo uno escribir desde el punto de vista de uno versus escribir desde la tercera persona, Claro, escribir en segunda persona. claro. Y hacer ese ejercicio, que fue uno de los retos de escritura que hicimos en un taller de escritura de nosotros, me pareció bien interesante y lo llevé a la práctica. Okay. Y es como que te hace consciente de la diferencia de perspectivas que puede haber. Ese es uno de los beneficios que yo considero que te permite explorar esa parte, otra perspectiva de otra persona en este punto de vista. Claro. Y en cuestión de ideas, también pienso yo, y para mí ha sido de ayuda, porque al escribir todas las ideas que tengo en papel y luego sentarme a reflexionar sobre eso y organizar o estructurar lo que yo quiero, me ayuda en mi proceso. Pero es porque me funciona a mí hacer todo el proceso de, ok, vamos a hacer la sopa de letras y después entonces organizamos. Hay gente que son bendecidos y pueden sentarse a hacer la listita de una, pero es diferente. Y pienso que también a veces es hasta necesario, porque las ideas o los pensamientos son abstractos y muchas veces necesitamos como que ponerlo tangible. Claro. Para comenzar entonces a ver los pasos dentro de esas ideas que tenemos, Claro. de cómo hacerlo posible. Claro, cómo hacerlo tangible. Estas ideas, compartirlas y seguir desarrollando estas ideas. Porque lo traigo últimamente en los episodios. Estoy trayendo el lado oscuro de la creatividad. Es algo que he pensado mucho durante 2 años, este lado de la creatividad, el lado oscuro de la creatividad, porque la creatividad tiene su lado, ¿verdad?, que aporta ideas, grandes ideas, se puede crear cosas increíbles, cosas que añaden valor, cosas que, pero sin embargo sabemos que, no quiero entrar en temas políticos, profundizar en eso. Sin embargo, pues en la historia ha habido desastres y cosas en la humanidad donde han sido bien tristes. Y entonces ahí se usa la creatividad. Se usó la creatividad para mentir, para engañar, para propagar ideas que tú piensas que son tuyas y no son tuyas, las leíste o las viste. Sin embargo, pues antes la escritura era mucho más utilizada, ahora es todo visual con las redes sociales y todo eso. Entonces traigo el lado oscuro porque para mí a veces nosotros como creativos y creativas tenemos una buena intención con lo que estamos creando,
Sin embargo, puede traer o puede tener como resultados algo no deseado, ¿verdad? Y entonces, por eso traigo esa parte de verdad, de cómo la escritura puede también esparcir estas ideas. Cómo la escritura también puede ser un mecanismo que es utilizado, y no en forma de conspiración, porque no creo mucho en las teorías de conspiración ni nada, y no estamos aquí para hablar de teorías de conspiración, pero sí como utilizado, cómo puede ser utilizado para esparcir unas ideas específicas que no son, si sabes, ¿cómo uno puede identificar eso, ya sea en uno mismo o en otra persona? ¿Cómo uno puede identificar que hay una idea en específico que está haciendo? ¿Cómo yo puedo analizar eso? Yo sé que es una pregunta bien tricky. Realmente considero que es que depende de qué tanta conciencia sobre uno mismo uno tiene. Claro. Porque, vamos a poner el ejemplo, personas que escriben en Facebook sus opiniones. Claro. No es lo mismo que escribir un libro, pero sigue siendo escritura. Sigue siendo una forma en la que la persona se está expresando. Claro. Y depende mucho de qué tan consciente la persona sea. Y qué tan abierta la persona sea también de reconocer que hay otros puntos de vista. Claro. Porque si yo tengo una idea que no necesariamente puede ir con la tuya, y tú me puedes dar los 20 razones que están validadas, yo voy a seguir con mi idea independientemente las 20 razones que estén validadas, claro, estén claro. ahí en mi cara. Claro. Y es cierto, se puede utilizar también para tergiversar muchas cosas. Sí. Y es frustrante, muy frustrante también. Sí, es frustrante y me gusta hablarlo con ustedes, con diversos creativos y creativas, porque yo creo que la creatividad es para, siendo redundante, es para crear cosas de valor, soluciones de problemas, lo que no existe. Por ejemplo, el proyecto que tú creas, no existía este espacio, por lo menos, ¿verdad?, cerca de ti, no existía, pues yo lo creo. Y entonces crea valor, porque crea un espacio donde es una comunidad donde podemos hablar, donde podemos compartir, desarrollar destrezas todos juntos, aprender todos juntos. Y entonces yo creo en esa creatividad. Eso es lo que de eso se trata, ser creadores, de eso. Entonces esta área, este lado oscuro, es donde busco que evaluemos qué cosas, qué traumas, qué cosas han pasado en mi vida, qué situaciones yo tengo en mi vida, que entonces saber, identificar que lo que yo creo, ¿verdad?, en cuestión de creencias y de creatividad, después hacerlo tangible, puede tener un resultado que en muchas ocasiones no es deseable y puede hacer daño, puede hacer mucho daño. Y entonces, como también como ser humano, parte de una sociedad, yo puedo identificar qué cosas tienen una agenda escondida, qué cosas son creadas y tienen una agenda política o tienen una agenda idealista o tienen una agenda, pues, que no necesariamente aporta valor. Y entonces ahí está el reto. Ahí está el reto y ahí está, porque yo creo que en la escritura hay poder, en la escritura hay poder porque es un lenguaje poderoso. Porque como tú dices, por ejemplo,
Facebook y toda esta Twitter, todas estas redes sociales que conllevan palabras, tú sientes la emoción, uno lo lee, y uno sabe qué emoción lleva, uno conoce por dónde, ¿verdad? Viene esa emoción. Y aunque uno, indiscutiblemente, no todo el cerebro lo absorbe, porque el cerebro es bastante inteligente en eso, hay cosas que las saca, les presta atención, depende también de nuestros intereses. Sin embargo, muchas de estas ideas nos afectan, se quedan en el subconsciente. Nos vamos a dormir, y si somos de las personas que tenemos el mal hábito de mirar el teléfono antes de dormir, se van a quedar ahí esas ideas. Y entonces nos vamos a preocupar constantemente, o vamos a tener un coraje que ni es nuestro, porque hay alguien. Entonces, yo por eso traigo ese tema. A veces suele ser frustrante, sí, porque está ahí, inevitable, ¿sabes? Es inevitable, está ahí. Pero mira qué poderosas son las palabras, que cuando es cierto lo que tú dices, cuando uno lee, uno puede entender la emoción que está tratando de llevar la persona a través de lo que está diciendo. Entonces, también como escritores, nosotros tenemos que leer para expandir también nuestro conocimiento en términos de cómo otros escriben. Claro. Y al tener también ese rol que quizás sea más pasivo en cuestión de leer, de observar para aprender también, tenemos que tomar en consideración eso. ¿Qué nosotros vamos entonces a estar leyendo? ¿Qué nosotros entonces vamos a estar consumiendo? Ahora con las redes sociales, que lo tenemos ahí 24/7. Porque si tú no escoges qué es lo que vas a consumir, exacto, pues tienes de todo. Y yo creo que yo hasta me atrevería a decir que el estar consciente de lo que uno consume te ayuda a nivel emocional, porque te estás rodeando de las personas que te nutren, no de las personas que te afectan. Que sí va a haber una diferencia entre las personas, pues sí las puede haber, ok. Pero el rodearte de las personas clave te va a ayudar. Porque si uno está rodeado y consumiendo todo el tiempo un discurso, nos va a afectar, punto, es inevitable. Es súper inevitable porque somos humanos y nos afecta lo que consumimos, y entonces tenemos lo que la conciencia está tomando esta información. Entonces pasa que va al subconsciente, y el subconsciente es ese espacio donde cuando la información entra al subconsciente ya es automático. Ya cuando la información entra al subconsciente, ya entonces comenzamos a repetir eso que estamos consumiendo automático. Ya no tenemos conciencia de lo que estamos repitiendo. Hay un autor que le llama los dos sistemas. Entonces, el sistema 1 es esta información automática que pasan diferentes situaciones y ya la respuesta es automática, porque ya está ahí en el subconsciente. Ya el sistema 1 es para no utilizar mucha energía de cerebro, es como que la respuesta ya que conocemos. Entonces, el sistema 2 es este sistema donde sí analizamos, cuando, por ejemplo, tú vas a escribir, utilizas el sistema 2, porque tienes que analizar, sacar esta información, qué es lo que quieres hacer, y requiere de más energía. Entonces, por eso si consumimos, la gente que nos rodea, constantemente negatividad, ya pasa ese sistema donde está en el subconsciente, y entonces cuando vamos a responder al mundo, ya está en ese sistema automático, ya vamos a responder negatividad. Y entonces es bien importante desarrollar esa capacidad de analizar qué es lo que yo consumo. Pero esto que yo estoy consumiendo o qué espacios de momentos. O sea, por ejemplo, en la mañana no vas a consumir información negativa del país, de lo que está pasando en tu sociedad, de que hubo tantas muertes, acabado de levantar.
o antes de dormir. Yo creo que debemos saber escoger también qué espacios en el día vamos a consumir qué información de poder estar en contacto de cómo está mi país, sea, ¿verdad? Donde usted y vivas, cómo está mi país. Pues yo quiero estar en contacto con eso, es importante para mí, pero qué espacio de tiempo yo voy a leer ese tipo de, y cómo yo también voy a analizar ese tipo de información, que tal vez no es parte de mi ideal, pero cómo yo puedo analizar eso, cómo yo puedo, qué hay ahí que me es útil, que yo pueda analizarlo, entonces no nos damos ese espacio de analizar eso. Nada, ¿qué tú le puedes decir a los escritores que están aspirando a sacar su libro, poesía, non-fiction o de ficción? ¿Qué, ¿Qué tú le puedes decir a ellos que les ayude en este proceso? Tal vez yo soy escritor y estoy ahora mismo frustrado. Lo sé. ¿Verdad? Estoy frustrado, no sé qué hacer, no encuentro mi espacio o nada, ya sé lo que quiero hacer, pero quiero unas palabras, algo que me ayude ahora a seguir haciendo, lo que me valide. ¿Qué tú le dices a estos escritores o escritoras también? Pues primero que todo, que si la idea está, es momento de ponerla en marcha y reconociendo el estilo de vida que cada uno de nosotros tiene, uno puede entonces poder buscar la forma de comprometerse con esa meta, esa idea en que estás buscando. Ninguna idea es mala, siempre es bueno tener como que, ¿verdad?, ese feedback de otras personas. Y pienso que lo que hace la diferencia entre no hacer nada y hacerlo es simplemente comenzar de alguna forma. Porque en el momento en que no se hace tangible esa idea que te lleva rondando la cabeza o ese proyecto que te encanta tanto pero que no has podido tener tiempo para hacerlo, realmente es información que estás privando a otros de conocer. Claro. Y el motivarte Claro. a compartir ese proyecto, a compartir tus ideas, realmente no es fácil, no voy a mentir, porque uno siempre va a tener como que esa duda al principio, pero siempre y cuando uno comience de alguna forma, un paso a la vez, comenzando con las personas que están a tu alrededor que te puedan dar un buen feedback, comenzando a buscar o a aprender de otros escritores que ya han publicado para que uno comience a entender también el proceso creativo de uno y aprender de ellos. Yo pienso que esos dos son los primeros pasos que uno debe de hacer, porque no es que de la noche a la mañana vamos a ser los escritores más famosos del mundo, pero de alguna forma esos escritores también estaban donde nosotros estamos hoy. Claro. Súper. ¿Y qué podemos esperar de Palabreadores? ¿Qué metas tiene? ¿Qué vamos a seguir recibiendo? Pues Palabreadores ahora mismo ya abrió su página de Facebook para la comunidad abierta. Súper. Actualmente pues vamos a comenzar a ofrecer las sesiones de escritura también para toda la comunidad. Y vamos a estar también expandiendo un poco más nuestro boletín mensual que trata de informar a la comunidad sobre los diferentes eventos que hay relacionados a la literatura en Puerto Rico. Presentaciones de libros, talleres que algunos autores están ofreciendo, actividades que hay. Así que ese es el propósito de nuestro boletín y buscamos entonces expandirlo más.
Cool. Y entonces están en Facebook, así mismo, Palabradores. En Palabrador en Facebook. Sí. Ok. Nice. Así que ya saben, creativos y creativas, si están escribiendo, están ahí perdidos, perdidas, no saben qué herramientas pueden conseguir para seguir desarrollándose o destrezas, Palabradores en Facebook, lo pueden buscar, una comunidad de escritoras y escritoras, donde yo sé y doy fe que van a desarrollar esas destrezas, van a seguir creando valor. Así que no lo piensen, vayan allá. Yo creo que es el espacio correcto para entrar y seguir desarrollándose. Así que gracias, Dayanara, por estar en este episodio. Claro que sí, gracias a ti. Esperamos que se repita, sí, esperamos que se repita. Así que empezó Creative y se queda Creative.